Bienvenidos a For Peer Radio, tu fisioterapia en casa y también tu canal de Montiquila. Todos somos Cutlajunco. Hashtag Vicios Leones Negros, Universidad de Guadalajara. For Peer Radio, tu fisioterapia en casa. We're live in 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos al examen de terapia física. ¿Están listos para el examen? ¿Están listos para el examen de biomecánica? Examen. Sí, examen. Un examen todo chido. Vamos a prender la luz aunque me quede ciego. ¡Oh! Hizo la luz. Bueno, hoy vamos a ver. Vamos a continuar. Sí, estoy bien. No la pruebo. ¿Ya le dio COVID? Sigan usando cubrebocas y lavándose las manos. Que es, aunque son leves, síntomas leves, no deja de ser COVID. Aunque parece más bien como flurona. Pero sí, síganse cuidando. Según el encargado del manejo de la influenza H1N1 en su momento, que también es epidemiólogo, menciona o comentaba que de aquí a 2 semanas se esperaba que pues, el 50% de la población en México se enfermara de COVID. Digo, lo malo no es enfermarse, pues lo malo es que nos enfermamos todos. Entonces síganse cuidando. Y bueno, vamos a continuar con tema que si no mal recuerdo ya terminamos. Ya vimos en tu cinemática, ¿verdad? Sí, nos quedamos en las rotaciones de la cervical. Y ya vimos flexión, extensión, inclinación laterales y rotación, ¿verdad? Ya. Vamos a ver clínica. Vamos a ver clínica. Me pongo aquí unos... Vamos a bajar unas imágenes que tengo guardadas. Yo busqué unas radiografías que tengo de unos pacientes que está ya. Hablando de cervicales, una de las complicaciones más características de la región cervical es el perder la integridad o la continuidad de la curvatura fisiológica. ¿Cómo se llaman las curvaturas fisiológicas de las cervicales? ¿Cómo se llamaban? Lordosis. Lordosis, exactamente. La lordosis. Entonces, todos tenemos que tener una curva fisiológica, tenemos que tener pronunciada nuestra curva fisiológica. ¿Vale? Cuando esa curva fisiológica desaparece y se ve en esta posición, ya se va a denominar rectificación cervical.
Hay muchos mecanismos que pueden desencadenar una rectificación cervical, desde accidentes automovilísticos, a caídas, los esguinces cervicales se han producido rectificación, o incluso las malas posturas. Hoy en día uno de los factores que desencadena este fenómeno de rectificación cervical también es el uso excesivo del celular o la mala ergonomía al estar usando el celular. Mira, voy a replicar aquí lo que de repente veo en las personas. Esa postura en el uso del cervical, digo, del celular, que también ya ha desarrollado o ha hecho manifestaciones clínicas aquí se desarrolla un espolón occipital. Ahorita vamos a una radiografía de espolón occipital. Entonces, tomando ese orden de ideas, nos vamos a dar cuenta, pues, que, bueno, primero que tenemos que identificar es que aquí está el occipital, aquí están los cóndilos, aquí está el ligamento supracondilio de las masas laterales del atlas. Este es atlas. Recuerden que el atlas no tiene apófisis espinosa, axis, y los discos intervertebrales a partir de C2, C3 hacia abajo, ¿vale? Aquí se un disco, otro disco, otro disco. Bueno, apófisis espinosas, y recuerda, en C7, esta apófisis se denomina apófisis prominente, porque es la más prominente de todas las vértebras cervicales, ¿va? Entonces, aquí está el hueso hyoides, pero lo que sucede con la rectificación cervical, aquí va a ser un pequeño, mira, pues aquí está un disco, acá está otro disco, acá está otro disco, ¿sale? Entonces, ya que vemos que los discos intervertebrales van a ayudar a soportar la compresión que se viene en un eje longitudinal hacia caudal, pero también van a evitar que los cuerpos vertebrales se separen de manera excesiva, ¿va? Los va a mantener sujetos a los cuerpos vertebrales para que no haya un desplazamiento excesivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa restricción de los discos intervertebrales? Recuerda que los discos intervertebrales están formados por dos porciones, la porción fibrosa y la porción pulposa, o el anillo fibroso y el núcleo pulposo, ¿te acuerdas? Entonces, los núcleos pulposos son los que van a generar la amortiguación. Van a amortiguar. Y aquí viene una carga axial, viene aquí una carga axial. Los discos intervertebrales van a soportar la presión ejercida por los cuerpos para evitar que un cuerpo choque contra el otro, ¿sí? Como un amortiguador. Y cuando los cuerpos vertebrales, sobre todo en la extensión, empiezan a irse hacia atrás y se estiran hacia atrás y hacia arriba y hacia atrás, los discos intervertebrales van a mantener la tracción, van a evitar que se desplacen, que se separen. Piensa en el espinazo cuando lo has comido, que te han tocado dos vértebras, ¿va? Están las apófisis espinosas, que es la porción más larga, y luego está el cuerpo, y luego entre el cuerpo y el cuerpo hay un fibrocartílago, ¿sí te acuerdas? Entonces lo separas y ya se quitan las vértebras. Entonces ese fibrocartílago pues va a generar como un medio de contención o de retención de los cuerpos vertebrales para que no se desplacen.
En la rectificación, lo que hacen los discos intervertebrales es traccionar aquí. Limitarlos ahí. Entonces, al empezar a traccionar aquí, aquí y aquí, los discos intervertebrales van a comenzar a formar este puntito o esta deformidad que se denomina picos del loro. Fíjate acá. Aquí las vértebras todavía están íntegras, pero aquí ya empiezan a formarse esas prominencias que conforme van pasando los años y mantenemos esta porción, puede provocar esclerosis vertebral o deterioro de los cuerpos vertebrales. Recuerda, aquí en esta porción, aquí estaría la apófisis transversa, las láminas, los tubérculos y la apófisis espinosa. Y entre vértebra y vértebra, recuerda que hay un espacio foraminal intervertebral por donde nacen las raíces nerviosas. Vamos a poner una línea amarilla nada más para que nos acordemos que por aquí nace un nervio, acá sale la otra raíz, acá sale otra raíz, acá sale otra raíz. Que son las raíces del plexo cervical, ¿te acuerdas? Entonces, si estos espacios foraminales, aquí, por la rectificación, se reducen, van a comprimir las raíces nerviosas y pueden generar parestesias o radiculopatías o neuropatías de nivel cervical. ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Sí. Si las raíces nerviosas, si los espacios foraminales se reducen, pueden comprimir las raíces nerviosas y producir neuropatías o compresiones radiculares. Una compresión radicular es una compresión nerviosa. Compresión radicular, neuropatías cervicales y parestesias de miembro superior. Ya cuando estemos en lumbares, le vamos a pedir a Anaí que me preste las radiografías de su mamá y tomamos unas fotos para analizar su caso clínico. Es un caso un tanto particular de la región lumbar, que es más común de lo que pensamos, ¿eh? Las lesiones lumbares de ese tipo son más comunes de lo que pensamos e imaginamos. Dígame, Fer. Profe, tengo una duda. Hey. Cuando dijo que la porción pulposa del disco intervertebral servía para amortiguar, Ajá. ¿la porción fibrosa también tiene una función? Sí, la función fibrosa va a servir como tejido conjuntivo entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Aparte de que va a contener al núcleo pulposo. ¿Ah? Mira, déjame aquí. La foto que tengo. Espérame. Voy a poner otra fotografía.
Ahora, esa fue una vista de radiografía, una vista lateral. ¿Ok? Ahora acá tenemos otro caso. Bueno, me lo compartió su maestro Sayán. Es de un capitán de la Fuerza Aérea, que prácticamente la Fuerza G le destrozó este cuerpo vertebral. Aquí está C1, C2, C3, C4, o lo que queda C4, C5, C6, C7. ¿Vale? Entonces, si te fijas, aquí a nivel cervical hay una disminución de esto, es una resonancia magnética lateral. Aquí vemos una reducción de los espacios intervertebrales. Aquí obviamente la vértebra está sumamente destrozada. Y aquí ya vemos los espacios cada vez más reducidos. Acá ya vemos un poco de los discos intervertebrales. Y aquí estamos viendo el cerebelo, bulbo, tronco y médula. ¿Va? Entonces, determinadas fuerzas, recuerda que la segunda ley de Newton dice que si dos cuerpos se encuentran y uno lleva mayor fuerza que el otro, el impacto de esa fuerza va a cambiar la trayectoria del cuerpo con menor fuerza. ¿Ah? Entonces aquí la fuerza G producida, o la fuerza de aceleración producida en esta porción, bueno, en esta porción cervical, pues dio manifestaciones clínicas al paciente para radiculopatías y alteraciones cervicales y funcionales más específicas, principalmente neuropatías en extremidad superior, parestesias y problemas a la deglución. Aquí está el esófago y también el esófago está pues afectado. Aquí estaría el esternón, aquí está el esternón, el cuerpo del esternón, y acá las masas de los esplenios. Y obviamente pues era una persona con obesidad. Entonces va a haber factores que van a hacer que estas manifestaciones clínicas sean muy marcadas en determinados pacientes. Siempre que ya cuando tengas que ver radiología, pues vas a aprender a diferenciar entre los hallazgos. Pero es importante que te vayas metiendo y que vayas viendo y que te vayas analizando sobre todo con la anatomía. Bueno, aquí ya es una vista anterior. Aquí vemos, fíjate, cuerpos, aquí está Atlas, Axis, 3, 4, 5. No, acá está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vale? Esto que se ve aquí, pues es la prominencia posterior de la apófisis espinosa, y aquí está el cadavio medular. ¿Vale? Costilla número 1, apófisis transversas. Y las apófisis transversas, los cuerpos vertebrales que vemos que son más delgaditos, ¿no? Aquí esta persona hace mención que cuando estuvo niña, cayó de un caballo y cayó casi de cabeza. No tuvo manifestaciones clínicas importantes, pero tuvo un accidente automovilístico que, bueno, esta radiografía corresponde a la radiografía primera de la persona con rectificación cervical. Y en una vista anterior nos damos cuenta que aquí hubo una fractura que ya consolidó y que quedó como un hueso sesamoideo aquí. Una calcificación. Entonces acá está íntegra la apófisis transversa. Acá se ve que hubo un desprendimiento de la apófisis, pues aquí lo vemos, que quedó ahí. Y aquí vemos la cabeza costal, el tubérculo posterior, y aquí estaría el cuerpo y la masa lateral de T1. Es importante que aunque aquí en una vista anterior no vemos como tal la rectificación,
visualicemos los cuerpos vertebrales. ¿Va? De hecho, aquí vemos que aquí está los escalenos, aquí están los esplenios acá atrás, y aquí viene el esternocleidomastoideo. Hasta acá bien. Y aquí nos damos cuenta que este esternocleidomastoideo está más inflamado que con relación contralateral. Y aquí hay inflamación lateral. Ahora, ¿cómo se producen esos esguinces? ¿Cómo se producen esas afectaciones? Espera. Y acá, también te voy a poner un video de un accidente cervical. Sí, a ver. Latigazo cervical. Vamos a analizar una mecánica del latigazo cervical, sobre todo en las pruebas que se hacen en los laboratorios que prueban los mecanismos de seguridad de los automóviles. ¿Va? Voy a ponerlo. Vamos a poner primero este que me gusta. Voy a bajar la reproducción del video. Mire bien, bueno, se supone que ergonómicamente pues, esa es la posición natural que tenemos cuando conducimos. Creo que quien se lleva la mayor parte del daño en este tipo de sensibles son los copilotos. Porque pues acá tienes ya pues un mecanismo. Entonces, tras el impacto, va a haber un desplazamiento de los cuerpos vertebrales al punto que en el... Recuerda que el puente entre la cabeza y el tórax es C7. Ahí en C7 se fija la vértebra que va a permitir que toda la columna cervical tenga movimiento y tenga una estática más firme, pero a partir de C7 T1 pues ya viene la mecánica torácica. Entonces, si tras un impacto o una fuerza posterior vemos ese desplazamiento anterior, ahí vamos a ver la fuerza de magnitud que va a tener sobre la región cervical. Aquí por postura, pues bueno, la región toracolumbar se mantiene más neutra, pero la que tiene mayor movilidad acá siempre va a ser la región cervical. Bueno, esto ya es un mecanismo más de aceleración y desaceleración, que no es tanto en la aceleración o no es tanto en el impacto, es posterior al momento cinético, justamente ahí, cuando ya después de que te pegó, te lanza hacia atrás y luego te vuelve a hacer el retroceso. Ese es el punto aquí, fíjate. Acá se supone que es una silla para infante, y aún así observa el desplazamiento y la atracción que ocurre a nivel cervical tras recibir el impacto en el momento cinético donde la fuerza se tiene que desplazar hacia anterior. ¿Cuál es el punto más endeble de toda la columna cervical? La articulación atlantoaxial. Digo, occipito atlantoidea, entre el occipital y el atlas. Aquí. ¿Por qué? Porque recuerda que hay los medios de unión entre el occipital y el atlas son la membrana posterior, las cápsulas articulares occipitales y propiamente los ligamentos, ¿no? Que es ahí quien se mantiene. Recuerda que el atlas solamente es un aro que se fija aquí en la cabeza. Y C2 pues ya se inserta sobre C1. Pero es ahí en ese punto donde se carga toda la tensión mecánica tras
tras el impacto. Y posterior a ello, pues toma en consideración que luego hacia anterior, luego hacia posterior y en hiperextensión. Ahí. Este viene otra vez aquí. Acá ya tiene un mecanismo de seguridad que mantiene el cuello fijo. Aquí el mecanismo de seguridad que tiene, pues ya es anterior, donde mantiene todo el tórax fijo y mantiene la cabeza en una posición. Ahora, en una lesión siempre es importante identificar cuáles son los mecanismos de lesión. ¿Cómo se lesionó? A ver, mecanismo, entiéndase como... aquí. ¿Cuánto me queda? Mecanismo. Vamos a poner mecanismo de lesión. Momento cinético donde las fuerzas que interactúan en el percance favorecen la aparición de una lesión específica de acuerdo a su interacción con la biomecánica segmentaria. Entonces, estos mecanismos de lesión son específicos, ya que cada uno de ellos tiene momentos en fuerza, momentos en resistencia, momentos de interacción cinética específicos, ¿va? Entonces, acá, por ejemplo, es una fuerza que va de posterior a anterior, y en este la fuerza pues sí, la fuerza que de impacto en el mecanismo es lateral. Entonces puede haber mecanismos de latigazo cervical anteriores, posteriores y laterales, cuando te lanzas hacia lateral y luego hacia. Entonces, de acuerdo a el mecanismo de lesión a nivel cervical, pues va a ser el tipo de manifestación clínica que vamos a tener. Fíjate, aquí, por ejemplo, primero ocurre la aceleración y después ocurre la desaceleración. Y es en la desaceleración donde podemos tener la gravidez en las lesiones. Ahora, punto importante. Cuando vayas en el coche, no te pongas el respaldo del asiento aquí. Que vaya sobre tu cabeza. Porque mira cómo se rectifica aquí la región cervical. Hacia atrás y luego rectifica. ¿Por qué? Porque la cabeza juega un papel importante en la mecánica cervical. Recuerda, hacia donde se mueva la cabeza, se mueve el cuello. Al igual que a donde se mueve la mano, se mueve el hombro, y donde se mueve el pie, se mueve la cadera, donde se mueve la cabeza, se mueve el cuello. ¿Va? Entonces, aquí adelante, creo que sigue acá. Igual, mira, aquí vuelve a ser la fuerza el impacto es posterior. La región cervical soporta la extensión y ya la desaceleración pues ya es más factible. Aquí mira, otra vez aquí.
Observa bien. Llega el impacto, rectifica la cervical y luego se va hacia anterior. Caso contrario acá. Fíjate. Aquí pues ya fue el momento fuerte. Pero acá la región cervical va hacia anterior y posterior. Recuerda que quien limita la extensión en la región cervical van a ser las apófisis espinosas. ¿Va? Entonces, en este tipo de accidente, cuando tenemos el respaldo debajo de la región occipital en vez de la cabeza, tenemos mayor riesgo de tener complicaciones serias, un índice de segundo grado de la región cervical, que es lo que ya te lleva a la rectificación. Mira, tú ni tenga para adelante. Ahí. Entonces se va a hiperflexión y la desaceleración produce un momento de espasmo sobre la región cervical. Entonces, si la región cervical es el puente entre la cabeza, digo, si las cervicales son el puente entre la cabeza y el tórax, las manifestaciones clínicas posteriores a un índice cervical también van a dar dificultad para la respiración y para la movilidad global de la columna vertebral. Que si todo sale bien, ojalá tengamos pronto nuestro laboratorio de mecánica para hacer este experimento. Déjame salgo de aquí. Y voy por acá con hiperlordosis cervical. Radiografía. Acá. Voy acá. Fíjate bien, aquí pues ya vemos una lordosis cervical normal. Aquí, aunque vemos la oblicuidad de los cuerpos, está aparentemente normal, porque tengo mis dudas. Porque de igual manera aquí se ve traccionado el cuerpo cervical. Pero acá, igual en las hiperlordosis cervicales, el problema que tenemos es que si los espacios foraminales o intervertebrales laterales por donde salen las raíces nerviosas también se ven comprimidas por una lordosis excesiva que podríamos tomarlo de esta manera. Vamos a tener tanto problemas para la deglución, porque aquí pasa el aparato deglutivo, y de igual manera las tensiones posteriores y la disminución de la extensión, lo que puede llevar de hiperlordosis a hipercifosis torácica. Pregunta de puntos. ¿Cómo se llama el principio que nos habla de que lo que le pase a un segmento puede afectar a otro? Levanta la mano a la pantalla. Huerta. Muy No se Huerta. crea. No se crea. A ver, Fonseca. El segmento del vecino, algo así. ¿Mande? ¿Es el del vecino o algo así? No recuerdo bien el nombre. Ajá, pero ¿cómo se llama? Ay. No recuerdo. Sí, es el del vecino, pero ¿cuál vecino? ¿El suyo o el mío? No, el mío.
Ay, no recuerdo. Alguien que se la quiera robar, a ver, por acá dicen Noemí. ¿No es el principio del segmento que compensa al vecino que decía que una deformidad proximal iba a alterar a los distales o los segmentos vecinos? Exactamente. Ese mero. Ese mero. Principio del segmento que compensa al vecino. Villa Álvarez, ¿verdad? Sí, Por acá, Villa Álvarez. ¿Y cuál es el principio que va relacionado con ese? Que les dije, este principio siempre va relacionado con este principio. ¿Cuál es? A ver, Fonseca. Ah, no, profe. No había bajado la manita. ¿Quién dice yo? A ver, Mariana. ¿Es el principio de los movimientos integrados? Exactamente. Principio de los movimientos integrados. Todos los movimientos están integrados y más en la columna. Más en la columna. Si ese movimiento integrado no está íntegro, o sea, una cosa es que esté integrado, que sea integrado y otra cosa es que esté íntegro. Entonces, si esos movimientos integrados están compensados por un segmento craneal o un segmento caudal, en toda la columna va a haber afectación. ¿Vale? Cierro y ahorita seguimos por otras cosas.